Bueno, estamos en tiempos de crecimiento y vamos a continuar con ello, hablándole al Señor y pidiéndole que nos ministre. Esta mañana tuvimos un pequeño percance con la luz y tuvimos que suspender las actividades que tenían que ver con luz, pero la iglesia continuó. Fue un tiempo muy bonito, muy especial. Vamos a ponernos en pie, entonces nada vamos a dejar, no vamos a dejar que nada nos detenga y nos detenga el viaje que tenemos que hacer con Dios y nuestro crecimiento. Muchas gracias, chicos. No podemos permitir que nada nos detenga. Y fue un tiempo de adoración tan bonito. La iglesia estaba bien oscura y tuvimos que hacer todo a capela. La mitad pues recuperamos la luz gracias a el glorioso equipo de mantenimiento y los colaboradores y partners, les vamos a decir ahora, ¿no? Y nos ayudaron. En todo caso, muy bien, muy bien. Creo que continuamos en lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a orar para que el Señor nos siga hablando. Hoy teníamos pensado en compartir algo acerca de la visión digital, pero vamos a continuarlo la otra semana. Sin embargo, continuamos predicando acerca del crecimiento, y si usted lo nota, Dios nos está haciendo crecer por todas partes. Usualmente vamos diciéndole a Dios que nos hable, que nos diga, que nos guíe, y Dios nos ha guiado en todo este tiempo al crecimiento. Entonces, si Dios nos está guiando como iglesia al crecimiento, usted también está siendo guiado al crecimiento, porque la iglesia no somos nosotros, no es el local. La iglesia somos nosotros, somos todos, somos una familia. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos abra el corazón. ¿Les parece? El corazón en la palabra de Dios es la mente. Vamos a decirle que abra la mente y el corazón para que nos ministre y nos enseñe. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, estamos muy agradecidos con lo que estás haciendo, con toda tu obra en medio de este tiempo. Gracias porque ha venido sobre el mundo una gran ola. Y Señor, nosotros, tus hijos, podemos surfear sobre esa ola. Nos podemos montar sobre las herramientas que tenemos y cruzar y pasar y crecer. Gracias porque nos estás ayudando a crecer en tiempos de dificultad. Y lo estás probando a través de nuestras vidas, estás probándolo a través de este tiempo. Y se me viene a la memoria cuando Abraham tuvo que ir a Egipto en medio de una hambruna, y tú lo prosperaste tanto, Señor, en el lugar cuando le dijiste que no bajara, Señor, y lo prosperaste tanto, Señor. Fue tanto las situaciones, lo bueno que tú hiciste en él, a pesar de las circunstancias que habían alrededor, que nos quedamos aterrados. Y yo sé que tú estás haciendo esto con nosotros de una manera especial. Tu pueblo está creciendo de una manera especial, no solamente física, emocional, espiritualmente, en todos los aspectos. Y estamos muy agradecidos. Yo veo mucho crecimiento, Señor, y quiero prepararme, Señor, para él, para no impedirte que tú sigas el río que tienes que seguir, el cauce que comenzaste. Y ponemos nuestro corazón delante de ti. Y donde nos has mandado a crecer, ahí queremos crecer. Y tú sabes dónde nos estás llamando a dar pasos. Te bendecimos, Señor, y aceptamos tu reto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Se hizo la luz. Muy bien, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1, me disculparán la voz un momento. Nos dice: por eso sigamos aprendiendo más y más. Repita conmigo: sigamos aprendiendo. Y luego les dice: hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Esto es una paráfrasis. Y dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo.
Y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo y sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Esta es una paráfrasis y es una forma de decir un versículo, es una forma de interpretar la Biblia para dar un significado apropiado. Ahora, yo quiero que nos quedemos en esta paráfrasis con algunas cosas. Lo primero es que Jesús quiere que crezcamos y aprendamos más y más. Ya hemos dicho en las semanas anteriores que crecer significa aprender, cambiar. Crecer significa ordenar cosas. Crecer significa poner nuestras vidas en el orden de Dios. Ahora nos dice que ese crecimiento debe de ser hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Y por alguna razón nos dice que dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas. Ahora no dice que las dejemos, dice que ya son enseñanzas buenas, ahora nos dediquemos a otras enseñanzas más, que añadamos a lo que tenemos que añadir. Y yo creo que Dios nos está llevando a crecer. Y creo que Dios nos está llevando a llamar a cada uno en específico en una área. Y las semanas anteriores estuvimos hablando de que el cristiano tiene 3 tiempos: o está caminando y creciendo, o está detenido, o está retrocediendo, ¿sí? Y dijimos que de los primeros 2 creímos que el primero es el correcto, siempre está creciendo. Y usted, si desde que comenzó a caminar en el Señor, debería estar creciendo continuamente, debería estar dando pasos hacia adelante, caminando para saber cuál es la voluntad de Dios. Si no está creciendo, hay algo que está pasando en su vida. Si se detuvo, hay algo que está pasando equivocado. Si está retrocediendo, hay algo que está pasando equivocado. Entonces quiero que pensemos en este momento qué puede ser, en qué lugar estamos, cómo se siente, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque Dios nos está llevando a crecer. Dios tiene las iglesias y les va dando una visión y tiene un momento y circunstancias, y yo veo que en nuestra iglesia Dios nos está llevando a crecer. Nos está llevando a crecer en número, nos está llevando a crecer físicamente, nos está llevando a crecer en la estrategia digital, nos está llevando a crecer dentro de los ministerios. Estamos en un año de muchos cambios. De hecho, cuando comenzó la pandemia, no hemos dejado de crecer. Parte de lo que está hecho aquí es lo que se hizo durante ese tiempo. Y nosotros estamos aterrados porque tenemos semanalmente mucha gente sirviendo y, como lo decía Sandy, mucha gente comprometiéndose en todos los aspectos. Hoy hablaba con Darwin y decía que experimentábamos cansancio, y la razón por el cansancio es porque hemos estado dándolo todo, ¿sí? Y obviamente ya estamos a punto de llegar a la parte física, pero sigue el crecimiento. Ahora, ¿cuál es la respuesta o cuál es la razón de Dios? Es porque quiere traer crecimiento. Él tiene un compromiso para traer crecimiento a nuestras vidas y quiere que ese compromiso lo llevemos, o está comprometido con nosotros hasta el final. No sé por qué, no sabemos qué viene, no sabemos si tenemos que estar simplemente adaptándonos al nuevo momento, pero creo que Dios simplemente trae crecimiento. Y el trabajo de la iglesia es edificarlos a todos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, y allí encontramos que la estrategia o el plan o el trabajo de la iglesia es ayudar a los miembros a crecer. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ahora, ellos tienen, y quiero que usted subraye en su Biblia este concepto, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar, o sea, ayudar a crecer al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, la labor de la iglesia es crecer. La labor de la iglesia es llevar a la gente a crecer. ¿Dónde Dios lo está llamando a crecer? ¿Está llamándolo Dios a su matrimonio? ¿Dios lo está llamando a crecer en su vida personal, ministerial? ¿Es tiempo de que usted crezca con sus hijos? ¿Es tiempo de crecer y encontrar estabilidad? ¿Es tiempo de sanar? ¿Cuál es el tiempo suyo? Porque Dios tiene un tiempo. Ahora, Dios nunca está quieto.
siempre está actuando, siempre está obrando. ¿Cuál es su tiempo? Pregúnteselo, porque Dios tiene un tiempo y una sazón para todo. Dios tiene un lugar, una época, y ese tiempo es continuamente crecimiento. Por eso explicamos que crecer no significa simplemente seguir hacia adelante. Crecer significa restauración, crecer significa subir de nivel, crecer significa encontrar algo nuevo, reconstrucción, crecer significa solución a una problemática antigua, crecer significa arreglar un problema, arreglar algo. Crecer significa muchas cosas, no necesariamente crecer es algo continuamente que aparentemente en nosotros es bueno, es decir, siempre estamos en éxito, sino que crecer para Dios significa hacer algo dentro de nosotros o restaurar algo aunque sea negativo, ¿sí? O sea que crecer no significa simplemente subir, que significa bajar para volver a subir en ciertos aspectos. Y cuando digo bajar, estoy hablando de ir a arreglar algo en nuestras vidas, en nuestro pasado. Entonces Dios los está llamando a crecer, iglesia, y eso es un reto de parte de Él. Es un reto muy serio que Él está planteándole a la CSI y tenemos que estar preparados. Y yo lo quiero inspirar a que usted crezca, a que no tenga miedo, a que tome los pasos que necesita tomar para dar el siguiente, a que tome el siguiente tren, a que se baje en la próxima estación y coja el siguiente metro que tiene que coger, ¿sí? El siguiente tren que tiene que coger, a que siga su camino. Necesita seguir su camino. No se quede donde está. Dios no lo está llamando a que se quede, Dios lo está llamando a que continúe. Dios tiene más cosas más allá y necesita uno que usted las haga, que las entienda, que las vea y que usted pueda llegar a término con ellas. ¿Por qué? Porque a través de esas cosas Él va a hacer grandes cosas en otras personas. Entonces es importante que usted quiera crecer y que se inspire a crecer. Y para eso vimos algunas de las cosas y voy a repasarlas. Pablo decía: no me canso de repetir las mismas cosas, y no me quiero cansar de repetirlas, porque estamos fundamentando algo, vamos a decir, una campaña de parte de Dios para nosotros. Y lo primero que dijimos, que para poder crecer necesitamos cambiar. Repita conmigo: cambiar. Más fuerte: cambiar. Romanos 12:2, uno de los versículos más importantes de la Biblia, dice: cambien de la manera de pensar, no se conformen a los tiempos ni al lugar donde están. Romanos es muy claro y nos dice: no tengan la misma perspectiva siempre, tienen que salir adelante. Hay más que alcanzar, hay más tierra que conquistar. Y dijimos la semana pasada o un par de semanas atrás que la mayoría de seres humanos no quieren cambiar. Y porque no quieren cambiar no pueden crecer, o la mayoría de gente que no crece es porque no quiere enfrentar un cambio, ¿sí? Algunos que no crecen es porque están muy cómodos en el lugar donde están y de hecho creen que están en el lugar correcto, mas no siempre es el lugar correcto. Los que no crecen muchas veces es porque tienen incomodidad a la hora de crecer. Y esa incomodidad es el cambio. Siempre queremos mantener el status quo, ¿sí? Si no hemos estudiado, decimos: bueno, yo no necesito estudiar, porque estudiar me hace salirme de mi área de confort. Si no venimos a la iglesia, decimos: yo no quiero ir a la iglesia porque es muy lejos y me saca de mi comodidad. En cada una de las cosas y en cada uno de los retos que Dios nos va poniendo, necesitamos crecer, y para crecer hay que cambiar. Lo primero que tiene que hacer en el trabajo es su mente. Su mente tiene que cambiar de paradigma. Y ahora estamos todos cambiando lo que estamos viendo en este gran reset, o en este gran reinicio que estamos viendo. La gente está cambiando la manera de estudiar, la manera de hacer, y la iglesia va cambiando también. Y Dios quiere que su pueblo se ajuste a estos tiempos para poder influenciar y poder salir adelante. Pero para eso hay que cambiar. Entonces, ¿qué cosas en su matrimonio tienen que cambiar? ¿Qué cosas en su vida personal tienen que cambiar? ¿Qué parte de su estabilidad, de su economía tiene que cambiar? Jóvenes, ¿qué parte de la relación con sus padres tiene que cambiar? ¿Qué cosas usted sigue pensando que lo está haciendo correcto y no ha crecido porque dice: pero llevo 3 años metido con drogas, pero ¿por qué no cambio? ¿Por qué no salgo de esta circunstancia?
pero llevo 2 años trabajando Jezabel en mi familia y no alcanzo. Pero llevo 4 años trabajando en ciertas áreas de mi vida y no logro ver una sanidad. Llevo intentando mucho tiempo servir al Señor y no logro servirle. Porque, ¿qué es lo que falta? Falta un cambio. Piense cuál es el cambio que tiene que dar. Y recuerde que hay 4 conceptos para ese cambio. Primero, si está bien, mejórelo. Segundo, si está mal, arréglelo. Tercero, si está confuso o no es claro, defínalo en su vida. Y cuarto, si está faltando, añada lo que le falta a ese cambio. Trabaje en ese cambio. Dios quiere llevarlo a más. Dios no quiere que usted pase años y años en la misma circunstancia. A Él no le interesa. ¿Sabe por qué? Porque uno, es mala fama. Cuando un creyente en sí mismo no cambia, es mala fama para Dios. Porque la gente dice, bueno, pero como no ha podido con tanto tiempo en ese cambio, se quedó. Y aquellos que lo ven de afuera dicen, pero Dios, ¿por qué no lo cambia? Si Dios no cambia a este que es mi esposo, ¿qué me va a cambiar a mí? Si Dios no cambia a mi papá, y mentiras que Dios es bien, Dios está trabajando fuertemente. Y recuerde, el trabajo duro lo hace Dios. Nosotros hacemos el trabajo simple. Dios trabaja y hace los grandes cambios. Yo solo tengo que creer. Yo solo tengo que caminar con Él. Entonces, pregúntese dónde no está el cambio. ¿Sí? Porque eso es lo que detiene el proceso de crecimiento personal, familiar. Eso es lo que detiene el proceso laboral. ¿Sí? El segundo concepto que vimos es que para crecer necesita aprendizaje. ¿Sí? Usted y yo para crecer necesitamos aprendizaje. Repita conmigo, aprender. Más fuerte, aprender. Y aprender significa conocer algo nuevo. Ya lo dijimos y dijimos que la gente no crece porque no quiere conocer algo nuevo. ¿Cuántas personas en la calle me dicen, yo quiero a Dios, yo necesito una solución en mi vida, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito crecer? Y yo les digo, vengan, vamos a la iglesia a aprender lo que dice la palabra de Dios. Y todos ellos se niegan. ¿Por qué? Porque, o no todos, muchos se niegan porque no quieren aprender algo nuevo. Para crecer necesita cambio, y para tener cambio necesita aprender algo nuevo. ¿Sí? No es suficiente solamente con el cambio, se necesita aprender, necesita añadirle a eso aprendizaje. Entonces hay cosas que usted y yo necesitamos aprender, pero que no aprendemos porque tenemos miedo, porque tenemos baja autoestima, porque tenemos miedo a que nos vaya a salir mal, porque tenemos desconfianza de que esas cosas no van a ser tan buenas para nosotros. Pero quiero decirle que el plan de Dios es bueno, y una vez usted lo aprende y se pone en sus manos, el aprendizaje es bueno y es fácil. Al principio el aprendizaje cuesta, pero con el tiempo ese aprendizaje se va formando de una manera tan sencilla que se vuelve second nature. Second nature quiere decir, es casi que automático en su mente. Por ejemplo, una familia que no ora junta, al principio les es difícil aprender a orar junta. Y comienzan a estar y entre todos comienzan y no encuentran el lugar donde hacerlo, y luego encuentran que es a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche o a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana, y comienzan a estar juntos y a hacerlo, y luego aprenden y luego es fácil. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a aprender a orar como familia. ¿Sí? Les contaba, las finanzas se aprenden, todo se aprende. Todo en la vida se aprende. Se aprende a ser esposo, se aprende a ser papá, se aprende a hacer todo lo que usted quiera. Y hoy en día tenemos las herramientas y decimos jocosamente que podemos hacer una operación a corazón abierto en YouTube. Fácil, usted mira YouTube cómo operar a su hermanito pequeño. No lo hagan en casa. Si se va a reír, ríase bien, pues. A ver, dale un aplauso al Señor o ríase, no lo sé. Entonces Jesús dijo, si no, en Mateo 9:17 dice que Él no puede poner algo nuevo en un odre viejo. Él no puede poner una enseñanza nueva en una persona que no quiere aprender. Es muy importante esto. Usted dirá, y tiene todo el deseo de aprender, pero Dios no puede poner algo nuevo en su vida si usted no se renueva emocionalmente. ¿Sí? Por eso sabemos que el enemigo más grande del crecimiento es el orgullo. ¿Y en qué parte? En que el orgullo hace pensar que ya lo sabemos. El orgulloso dice, yo ya lo sé, yo ya sé eso, ¿para qué voy a ir a la célula?
Yo ya sé eso, ¿para qué voy a ir este domingo a la iglesia? Yo ya lo sé, si yo crecí, mi mamá era cristiana. En cambio, el humilde siente que no lo ha aprendido todo. De hecho, nosotros como iglesia pensamos, digo, todo lo que hay que aprender. Y cada vez aprendemos más, y cada vez vamos más y más y más. Entonces, si usted siente que todo esto que le estamos explicando, que la vida de iglesia, que su vida en este momento ya lo sabe todo, quiero decirle que usted detuvo su crecimiento. Y la verdad es que no lo sabe todo, sabe muy poco. Y que hay mucho más que aprender. Y quiero invitarlo a que decida aprender. Decida aprender algo. Decida aprender un curso, una universidad. Decida meterse en la iglesia. Decida ser, si es ujier, cómo ser un mejor ujier. Si es papá, decida meterse y lea un libro de cómo aprender a ser un papá. Cómo aprender a salir de una dificultad. Pida una consejería. Dígale a alguien que le explique, pero aprenda para poder crecer. Las personas que están continuamente aprendiendo crecen. Y cuando menos pienso uno los ve y digo, uy, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Está súper cambiado. Y nadie sabe, o todo el mundo piensa que eso viene así, naturalmente. Y el desarrollo no es natural, es intencional. El deseo es natural, pero para poder crecer y aprender algo, usted tiene que abrir un libro. Usted no puede llegar a la universidad. Llegué a la universidad y me senté y comencé a aprender todo de una manera natural. Su proceso será natural porque usted quiere ser intencional. Intencional significa usted coge y abre ese libro y dice, yo necesito escribir esto, yo necesito aprenderlo, necesito mirar cómo se hace. ¿Qué está aprendiendo? La gente que es mayor en el Señor y la gente que es mayor físicamente, o los adultos, ¿qué están aprendiendo? Se quedaron en las novelas de Netflix. ¿Qué está aprendiendo de Bolívar allá? No más Netflix, no más televisión, dedíquese a aprender, mire qué se puede aprender. Cuando pase el tiempo, usted va a sacar todo adelante y la gente lo va a ver y va a decir, este hombre ha crecido, esta mujer creció, lo veo diferente. Todos pensarán, vuelvo y digo que es automático. Mentira, es que eso tiene un trabajo detrás. Aprender tiene mucho trabajo detrás. Usted y comenzó a algo que no sabía hacer y ahora ya lo hace bien. Los que quieren ser papás, los que quieren ser esposos, los que ya son esposos o esposas, aprendan. Nosotros estamos en este momento en una de las células, en varias de las células, estamos viendo acerca de Jezabel. ¿Saben por qué la iglesia da estabilidad? Porque la iglesia continuamente está aprendiendo, porque no cambiamos el día a día. Y estamos en esas células y comenzamos desde que octubre del año pasado, no, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y dimos una campaña aquí, hicimos una predicación de 6 o 7 series, una serie de 7 temas o 8 temas acerca del espíritu de Jezabel. Lo recomiendo, pero Dios quiere que lo continuemos viendo en las células, haciendo. Y me contaba algunos de los que veían esta semana que estaban empezando otra vez una de las células nuevas y nos contaban y nos decían cómo los jóvenes están entendiendo qué significa el espíritu de Jezabel. Y estaban aterrados. Y cómo todos compraron el libro y cómo muchos de ellos están ahí listos y pendientes. ¿Por qué? Porque es gente que quiere aprender. Entonces, ¿qué me enseña eso a mí? Que hay una iglesia que está aprendiendo y que hay una iglesia que quiere, que va a crecer y que va a salir. Miren, hace muchísimo tiempo, en la primera iglesia, el primer local donde estuvimos, habían 2 carros, 1 o 2 carros. Hasta el último tiempo, antes de que trajeran el sitio de acá donde hacen el COVID test, en el parqueadero, se llenaba los domingos por carros nuestros. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos prosperó. Fue una iglesia que aprendiendo creció. Pero si no estás dispuesto a aprender, el orgullo no te lo permite, entonces no vas a poder crecer. Pero Dios hace esto para que nos inspiremos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Denle un aplauso, por favor. Muy bien, entonces, para crecer necesitamos cambiar. Se lo quiero repetir, lo quiero que usted lo escriba. Para crecer necesitamos aprender, pero para crecer necesitamos pasar a una fase de poner las cosas en orden. Poner la vida en orden es una de las cosas más importantes que hay. ¿Por qué? Porque nuestro pecado hizo que esa vida se pusiera en desorden. Y muchos, al resistirnos al crecimiento y al cambio, continuamos con una vida desordenada.
emociones desordenadas, relaciones desordenadas a la hora que no es, relaciones amorosas desordenadas, finanzas desordenadas, relaciones o deseos académicos desordenados. Y todo ese desorden que traemos de vida muchas veces interfiere en el camino de Dios en nuestras vidas, en el camino de crecimiento. Por eso cuando una persona viene a Cristo, Dios le tiene que enseñar a ordenar su vida. Y lo mencionaba en la reunión anterior, algunas relaciones se acaban o muchas cosas pasan como drásticas en los primeros años de creyentes. ¿Y saben por qué? No porque Satanás esté en su contra, sino porque Dios está poniendo cosas en orden. Dios está poniendo cosas en regla. Los primeros tienen que poner todo en regla. Uno tiene que poner su vida en regla. Y les mencionaba que una de las cosas que me tocó poner en regla a mí y que le toca a todo el mundo es poner la relación con los padres en regla. Porque si usted no pone la situación con sus padres en regla, Dios es papá. Aunque usted sea muy mayor, aunque su papá se haya muerto, su mamá ya hubieran fallecidos o ya estén durmiendo con el Señor, a usted y a mí nos toca arreglar nuestras vidas, poner nuestras vidas en orden familiares. ¿Por qué? Porque la manera como vemos a nuestros padres es como vemos a Dios. Entonces, sí o sí nos toca ordenar la vida. Y hay uno de los testimonios que más encuentro, por ejemplo, a nivel financiero, es que veo que las personas, cuando comienzan a poner sus finanzas en orden, Dios comienza a hacer milagros. Solamente con querer aprender finanzas y solamente con querer poner su presupuesto, Dios comienza a hacer milagros financieros. Lo hemos explicado, pero yo me aterro de eso porque no sabía que era tan fácil. Y hay mucha gente y nos atemoriza crecer financieramente y de repente encontramos que Dios está tan dispuesto, más dispuesto que nosotros, que tan solo es dar ese paso y Dios comienza a dar el paso hacia nosotros. Yo me imagino que nosotros damos un paso a Dios y Dios da 1000 hacia nosotros. ¿Por qué? Porque queremos crecer, porque queremos poner las cosas en orden. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que ponerse en orden en su vida? Quizás es su vida sentimental. Quizás es una parte de su vida que es pecaminosa. Quizás hay cosas que son irregulares en su vida y usted dice, llevo viviendo con este desorden mucho tiempo. Quizás son sus papeles. Quizás es la relación que tiene con la esposa. Quizás es que no está casado. Quizás es su vida sexual. Entonces, una de las cosas que hacemos en Conéctate es comenzar a poner todo en orden. Sanidades es una cuestión de poner todo en orden. Y usted se imagina cuando usted pone todo en orden, ¿cómo se siente? ¿Se siente contento? Esta semana hablábamos acerca de la comida y hablábamos del desorden alimenticio, de por qué la gente come más y come menos y bien, y eso, ya saben que eso tiene que ver con Gustavo y Diana, con Herbalife. Pero hablando de eso, estábamos hablando y él decía un ejemplo y decía que cuando comemos desordenadamente llega el tiempo del ayuno. Y en el ayuno ordenamos todo. Y se termina el ayuno y lo desordenamos todo, ¿no? Con esto no quiero decir nada más que mostrarles esto. Entonces decía, cuando usted limpia una casa, la ordena. Pero cuando usted terminó de limpiarla y dice, uy, qué bonita está la casa, tome la desordeno. No, usted no hace eso. Usted quisiera vivir en una casa ordenada. Lo mismo es su vida. Entonces, pregúntese, ¿qué cosas tiene que ordenar? Quizás tenga que dejar cosas del pasado, relaciones del pasado, que usted tuvo que dejar, cortar y ordenar, hacer un borrón y cuenta nueva. Quizás la parte que usted tiene que ordenar es sus relaciones familiares y perdonar y seguir hacia adelante, el siguiente paso. Ordene eso está mal, esto está mal, esto está mal, vamos a seguir hacia adelante. Quizás eso es lo que tiene que perdonar y la manera de ordenar. Pero algo para crecer, algo tenemos que ordenar, porque en el desorden no hay crecimiento. Y si estuviera ordenado, ya hubiera crecimiento. ¿Estamos? Entonces repita conmigo, ordenar. El cuarto punto que hablamos es que para crecer se necesitan enfrentar temores. Para crecer se necesitan enfrentar temores. El temor a lo desconocido, el temor al pecado, el temor a lo satánico. Para crecer se necesita tener nervios de acero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que enfrentar cosas nuevas. Creo que la lista está aquí, sí. Se necesitan enfrentar cosas nuevas y esas cosas nos producen temor. Nos produce temor entrar a la universidad,
produce temor fallar, produce temor entrar en una relación y hacerlo bien, produce temor decir la verdad, produce temor perdonar porque cree que nos van a hacer lo mismo, entonces no se crece, produce temor todo, produce temor en la vida. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Enfrenten el temor si quieren crecer, ¿sí? Produce temor a hacer y produce temor a hacer otra reunión, produce temor entrar todos aquí, produce temor tener esta manera de ver la vida en este tiempo. Uy, ¿qué pasa si todo el mundo se enferma? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si llega? Todo produce temor. Y Dios nos dice, ¿quieren crecer? Enfréntense al temor. La iglesia fue perseguida por muchos años. Y ese temor hizo que la iglesia explotara y se hiciera un cambio en todas partes del mundo. Es interesante, cuando la gente o cuando viene el temor, Dios responde con fuerza y crecimiento. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos contra el temor y hay crecimiento. Entonces piensa en eso. ¿Qué lo está deteniendo de crecer? ¿Qué le da miedo? ¿Enfrentarse a un hijo? ¿Qué le da miedo? ¿Hacer un cambio radical en sus finanzas? ¿Qué le da miedo? ¿Ahorrar? ¿Qué le da miedo? ¿Enfrentarse a un nivel mayor de cosas que no sabe? Hay quienes dicen que donde Dios no puede entrar en un sueño, Dios solamente entra en sueños grandes. Porque los pequeños usted los puede manejar, pero Dios necesita algo donde usted tenga un sueño más grande, porque entonces Dios puede hacer lo que mejor hace. Donde nosotros no podemos, Él puede. Entonces, ¿qué está deteniendo su crecimiento? ¿Es un temor a qué? Temor a organizar su vida. ¿Temor a qué? A crecer. Piensen eso. Y quinto lugar, hablamos de que para crecer tenemos que tener la visión clara. Y dijimos que la visión no es una palabra inmensa de una compañía, sino que visión es algo que yo veo. Es para dónde usted va. Y dijimos la semana pasada que la visión es el motivador de su vida, que la visión es algo que usted necesita para seguir adelante, y que cuando no hay visión usted se siente confundido. ¿Ha visto un joven que usted le pregunta, ¿para dónde vas? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Ya llegaste? No sé. ¿Sigues adelante? No sé. Es un joven que no tiene visión. Pero eso no es un problema si el joven se apega a la visión de sus padres. Y el papá y la mamá son sabios y dice, no sabes, no te preocupes, yo sí sé para dónde vamos. Y lo encamina. ¿Y para dónde vas, hijo? Pues te presto mi visión a la universidad, ande. No quiero. Vaya, mijo, esa es su visión. ¿Sí? Entonces, la visión es para dónde vamos. Y el ser humano necesita visión, necesita inspiración, necesita levantarse todos los días y salir y dar el siguiente paso. Visión es lo que decíamos la semana pasada, nos hierven las venas y nos levanta muy temprano y dice, no, me tengo que levantar porque esto tiene que ser hecho sí o sí. Y usted se cansa y se acuesta de último, pero no importa, esa es mi visión. Y lo decíamos que cuando la gente se enamora tiene una visión. Ahora, ¿cuál es el problema del enamoramiento? Que se enamoran y tienen la visión de una chica o un chico solamente, y todo lo demás se pierde. Pero cuando usted tiene la visión correcta y se enamora de Dios, todo lo demás tiene una visión clara. Usted sabe hacia su familia para dónde va, sabe hacia sus finanzas para dónde van, su vida espiritual para dónde van, su vida física para dónde van, sus sentimientos hacia dónde van. Todo tiene un lado y todo tiene una dirección si usted tiene la visión del cielo. Por eso Pablo nos habla en Hechos, dice que él no fue desobediente a su visión, a la visión que Dios le había dado. Le pregunto, ¿cuál es su visión? ¿Qué lo motiva a levantarse? Muchas veces son los hijos y dicen, yo voy a sacar a esos muchachos adelante, ese matrimonio adelante, sáquelo. Esa es su visión. No tiene que ser una cosa inmensa, tiene que decir cuál es mi siguiente paso. Su siguiente paso es su visión. Y eso es lo que lo inspira y lo motiva. La visión es un combustible para nosotros. Por consiguiente, cuando falta visión, el pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, no sabe para dónde iba. Entonces, un muchacho tonto se deja quedar en cualquier lugar de un chico o una chica donde lo atrapan. ¿Por qué? Porque no tiene visión, está confundido. Y piensa que a los 18 años, 16, 17, puede tener una buena relación y va a poder dar todo y se ilusiona. Y mentiras que perdió todo. ¿Por qué? Porque no tiene visión. La visión era hacerlo en el lugar y en el tiempo correcto. Entonces, ¿cuál es su visión? Piense en esa visión.
Piensen lo que es. Su visión es ahorrar, su visión es crecer en el Señor. Su visión, ¿cuál es su visión? Y Dios lo va a llevar a esa visión. Pero para crecer, Dios necesita que usted tenga un sueño, una visión. Por eso usted ahorita le puede decir al Señor: Señor, inspírame una visión. Yo quiero caminar contigo. Dijimos que la visión de la iglesia es cumplir la gran comisión, cumpliendo el gran mandamiento a través de ser una familia que es complementaria o una familia que es integral. ¿Qué significa integral? Nosotros queremos que el reino de Dios se extienda básicamente simplemente haciendo o comportándonos como una familia que tiene todas las necesidades suplidas o que las suple todas. Por eso trabajamos con niños, con adultos, con jóvenes, y usted es parte de esa visión. Jóvenes, si se sienten confundidos, no se preocupen. Iglesia, si usted dice: mire, pero es que yo no estudié, yo no he hecho, no importa. Cuando una persona recoge la gran visión de Dios, encuentra la visión personal. Métase a la visión, al ritmo de la iglesia, al flujo. El Espíritu Santo tiene un flujo en la iglesia y eso lo va a llevar a crecer. Muchos de ustedes ya crecieron, una gran parte, porque se metieron a la iglesia y simplemente se enamoraron de Cristo y Dios los fue llevando y se preguntan: ¿por qué tengo mejor trabajo? ¿Por qué tengo una mejor relación con mis hijos? ¿Por qué tengo una relación con mi esposo? ¿Por qué me va mejor en el estudio? Yo encuentro jóvenes dentro de la iglesia que comenzaron aquí, comenzaron haciendo dibujos, pintando, y ahora son profesionales en lo que hacen. Y si uno les pregunta: ¿dónde comenzaron toda esa fuerza que comenzaron a tener? ¿Dónde la cogieron? Y dijeron: la cogimos en la plataforma de la iglesia. Aquí aprendieron a hablar, aquí se desarrollaron. Esto es un desarrollo. La iglesia es la gran plataforma de Dios para nosotros. Entonces piense para dónde va. Necesita visión, sueñe. Mire, su visión es casarse. Bueno, sueñe en casarse. ¿Qué hace? Pues comience a crecer en eso. Pero permita que Dios ponga una visión clara. Si Dios la tiene o si ya la tiene, entonces trabaje en esa visión y sopésela. No tenga una división con Dios. ¿Qué significa una división? Dios va para un lado y usted para otro. No tenga una división con su familia. Unos van para un lado y otros para otro. Póngase de acuerdo dónde tiene que tener la visión puesta. Y esa visión Dios la va a apoyar. Amén. Le damos un aplauso a Dios gigante. Quiero dejarlo entonces con ese par de conceptos que vamos a ver, y es el concepto número 6. Para crecer tenemos que enfrentar dificultades. Iglesia, para crecer usted necesita encontrar dificultades. Yo encuentro que muchas de las personas que fallan y se quedan en la mitad del proceso es porque encontraron dificultades y ya estaban a punto de pasar al otro lado y se detuvieron. Hay un dicho que me dice mi esposa, dijo: pero si ya, que lo he oído un par de veces, donde dice: si ya vas a llegar al otro lado, ¿para qué te vas a devolver? Hay gente que está a punto de cruzar el río, arriba a la punta, y hubo una dificultad y se devolvieron. Y uno dice: pero ¿por qué lo hicieron? Conozco jóvenes que comenzaron una carrera a punto de terminarla un año o a punto de terminar un semestre, después de haberle dado todo el tiempo, y vino una dificultad y lo dejaron todo. La dificultad los detuvo. Pero si usted quiere crecer, necesita entender que van a haber dificultades. Así usted tenga temor, no importa, así no tenga temor, las dificultades van a venir. Y cuando vienen las dificultades, usted dirá: ¿será que es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Bueno, usted necesita filtrarlo, pero no permita que lo detengan. La dificultad permite o hace que usted se detenga o se regrese. La dificultad hace que usted sea o transformado o deformado. La dificultad hace que usted simplemente tire la toalla. Pero si usted quiere crecer, necesita continuar en ese crecimiento. Ahora, recuerde, se lo digo desde el principio, es un concepto muy especial, y es: el crecimiento no es simplemente una flecha hacia arriba en una dirección constante. El crecimiento es subir, bajar, es como una escalera. Eso es crecimiento. Comprendamos, porque hay gente que me dice: no, es que yo no estoy creciendo porque todo está quieto. No, muchas veces usted crece porque algo está quieto. Muchas veces la gente crece porque Dios los detuvo en un proceso, y ahí fue donde comprendieron que tenían que salir adelante porque solucionaron una herida del pasado. Esa gente creció en ese momento. Entonces,
no deje que las dificultades lo detengan. ¿Y cómo no dejamos que la dificultad nos detenga? Cuando tenemos una actitud correcta. Miren, los niños en la iglesia son, y les invito a los padres a disciplinar a sus hijos por dos cosas. Una, por desobedecer, y dos, por tener mala actitud. Y le decía esto en la reunión pasada: cuando usted le quita a sus hijos la dificultad, cuando ellos crecen van a encontrar que el mundo es muy difícil. Y la verdad es que la vida está llena de dificultades. Usted se levanta y la dificultad es el clima. Usted va a su casa y la dificultad es que va tarde. Usted a ese que se acostó cansado. Todo tiene dificultad. Todo en la vida tiene dificultad. Y si usted quiere caminar por la vida haciéndolo bien, tiene que aprender a enfrentar las dificultades. No puede dejar que esas dificultades lo tumben y paren todos sus proyectos, porque entonces jamás va a crecer. Pero donde hay padres que por alguna razón son posesivos o comienzan a encubrir a sus hijos, nunca los dejan crecer. Por consiguiente, no se enfrentaron a las verdaderas dificultades de la vida. Miren, cuando un niño hace un círculo y los profesores, un bebé de 3 o 4 años, intenta llenarlo, eso es una dificultad para ese niño. Y esa depende de esa pequeña dificultad que ese hijo más adelante pase por grandes dificultades. Ayer veía, mientras que estaban los jóvenes, veía a Lucía pasar por en medio de las sillas por debajo, y me recordaba, esta niña está aprendiendo a pasar dificultades. ¿Por qué? Porque esos son los grandes problemas. Los grandes problemas de un niño es subirse por una escalera. Más tarde, los grandes problemas de un adulto es pasar encima de un matrimonio y una dificultad que ven. ¿Estamos? Entonces, la actitud con la que aprendemos a pasar esas dificultades es esencial. Le voy a decir qué significa actitud. Actitud es la manera de enfrentar la vida. La palabra actitud es la manera de enfrentar la vida. Si a usted lo detiene una pequeña lluvia, esa es su actitud. Si usted dice, ya perdimos, ya ni vamos, no salgamos hoy, usted está teniendo una actitud negativa frente a la vida. Pero cuando usted tiene una buena actitud frente a la vida, ¿sabe qué pasa? Aunque esté mal, usted vence, usted pasa por sobre esas situaciones, porque ha aprendido a tener buenas actitudes. La actitud es súper necesaria para pasar las dificultades en la vida. Si usted pasa buenas actitudes, no le importa ni qué come. Si usted tiene buena actitud frente a la vida, las finanzas no son un problema. Los problemas con los demás no son un problema, porque usted tiene una buena actitud, porque usted sabe que la dificultad la va a pasar. Eso es lo que hace que una persona sea resiliente. Eso hace que una persona continúe hacia adelante. Padres, cuando paran a sus hijos que tengan dificultades, esos muchachos se van a encontrar dentro de 30 años y van a decir, no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué? Porque cuando vino la crisis económica, los frenaron. No, esos muchachos no se pudieron mojar. No aprendieron a manejar las relaciones en sus casas. No aprendieron a manejar las relaciones entre ellos. Son seres humanos que son emocionalmente disfuncionales. ¿Por qué? Porque no saben manejar la dificultad. Pero hay que aprender a manejar la dificultad. Quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, versículo 1. Y vemos este caso, es el caso de un gran líder, uno de los mejores líderes de la Biblia, y es Nehemías. Y Nehemías tiene una visión de parte de Dios para crecer. Él vio a su pueblo, él estaba trabajando al lado del rey y vio que su pueblo sufría. Dijo, uy, Señor, por favor, ayuda a este pueblo. ¿Y saben a quién Dios le da la visión? A aquellos que oran. Dios le dio todo y dijo, Nehemías, pues voy a mandar a alguien. Del 1 al 1000, escoge un número. Nehemías dijo 324, dijo, ese es el tuyo, tienes que ir. Y Nehemías se fue a reparar y reconstruir una ciudad que estaba totalmente deformada. Se comenzó a hacer un proyecto caído totalmente. Quizás usted esté en ese proyecto, usted es el Nehemías de su vida. Cuando hacen el libro de sanidades, yo recomiendo y hemos recomendado en algunos momentos que lo hagan leyendo Nehemías. Nehemías tenía que reconstruir una ciudad entera, tenía que volver el ánimo, la moral, la vida a una ciudad entera. Usted es esa ciudad y usted es el mismo Nehemías que tiene que reconstruirla. Entonces levántese a crecer en su vida. Hay gente que se quedó en años. Conozco jóvenes que les pasó una circunstancia difícil o fácil en la iglesia y tiraron la toalla. Más adelante esos jóvenes tiran la toalla a sus matrimonios. ¿Por qué? Porque no tienen resiliencia. Cuando ven la dificultad los tumba. Levántese con fuerza, iglesia.
Dios tiene esa resiliencia porque usted le ayuda, Dios le ha dado esa tenacidad para que usted pase sobre esas circunstancias. Hasta levantarse temprano es un inconveniente para una persona y pierden un trabajo porque no se levantan, porque fue una dificultad frente a la vida. Yo no sé si usted me estoy haciendo entender. Amén. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 4 versículo 1 y el contexto es el que le acabo de decir y escuche semejante escenario el que tiene Nehemías. En semejante dice, tiene que venir a hacerlo, se demora 52 días, se demoró, fue un tiempo récord. Y usted dice, ¿de dónde saca esta persona esa capacidad para crecer en tan poquito tiempo? Y en la mitad de todo proyecto, lo aprendí del libro de Nehemías, la gente se desanima. En la mitad del proyecto comienza así y de repente comienza a bajar toda situación, todo matrimonio, 2 años después, 3 años, las relaciones comienzan. Cualquier etapa de crecimiento tiene una etapa de bajada. ¿Por qué? Porque es crecimiento, porque se tiene que aprender cosas nuevas. Y en ese momento tenemos a Nehemías aquí en un momento muy difícil. Y miren su manera de afrontar la vida. Y dice, y Sanbalat, los enemigos se enojaron mucho. Estamos en Nehemías capítulo 4, 15 en Nueva Traducción Viviente. Y dice, Sanbalat se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando la muralla. Mire, las cosas pasan cuando usted está reedificando su vida, cuando usted quiere crecer, cuando usted quiere reedificar y sacar a Jezabel de su casa, de su hogar, de su cama, debajo de la cama, de los armarios que tiene. Las cosas se ponen difíciles. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Hay una predicación de hace muchos años que dijimos, hijo, hay que tener nervios de acero. La vida cristiana tiene que ser con nervios de acero. ¿Sabe por qué? Porque en un momento usted siente que todo se cae. En un momento, eso es como la montaña rusa. Usted va por allí y de repente da esa curva y usted dijo, allá quedamos. Y lo vuelve a poner Dios. Para vivir la vida cristiana con éxito hay que tener nervios de acero. Hay que tener nervios de gente que quiera seguir adelante y crecer. Y eso es el libro de Nehemías. Y dice que cuando oyeron que estaban reedificando, como ustedes su vida, como nosotros, o creciendo, se enfureció y lo comenzaron a insultar a Nehemías y se burlaron de nosotros. Versículo 1, versículo 2. Y delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritano dijeron, ¿qué hace este grupito de judíos pobres y débiles? Es la circunstancia normal. Si Nehemías fuera una nena, hubiera dejado todo el proyecto a un lado. Hubiera dicho, no, yo no soy capaz. No, esto está muy duro. Todo un ejército al lado diciéndome que yo no puedo hacer esto. Todo está en mi contra. Desbaratemos y vámonos. Escuche lo que dice. Estos grupitos de judíos pobres y débiles piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer sus sacrificios. Le doy un tip en este momento, regálame jóvenes, no se me pierdan arriba. Miren lo que les dice. ¿Creen que volverán a reconstruir su lugar de oración? ¿Lo observa? El lugar de contacto con Dios. Cuando usted reconstruye su vida, usted entra en un lugar de contacto con Dios. Y lo que el enemigo quiere es que usted se desanime. Porque las pruebas, al fin y al cabo, lo que hacen es desanimar. Las pruebas, lo que hacen, las dificultades, es desanimar a la gente. Entonces, ay, ese no va a cambiar nunca. No, yo ya llevo muchos años así, yo ya no puedo cambiar. O, no, si hago esto, pierdo todo con ese. O si reprendo a este muchacho, pues que hasta aquí se acabó la relación. Todos son dificultades, todo en la vida tiene dificultades. Dígame algo que no tenga dificultad. No hay, lo único que no tiene dificultad es la relación con Cristo. La salvación. Y así todo tenemos dificultad para creer. Entonces Nehemías está a punto de reconstruir como usted y yo son nuestras vidas. Y mire lo que dice el enemigo y la dificultad. ¿Acaso creen que este trabajo lo pueden terminar en un día? Este está muy acelerado, yo no creo que este lo pueda hacer. Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volver a usar. Y todo lo que están haciendo no vale la pena, estaba diciendo la dificultad. Eso es lo que muestra una dificultad. No te esfuerces tanto. ¿De dónde saca? ¿Y usted qué tan santico? ¿Qué tan cristiano dice que es? Es imposible. Ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. No está perdiendo el tiempo. Yo conozco gente que ha pasado por acá, por esta iglesia, y que entraron con un corazón que quisieron tener y crecer.
y hoy son personas totalmente diferentes. Muchos de ellos ni siquiera se acuerdan que eran así. ¿Recuerda usted la cocina donde era de nuestra iglesia, la cafetería? Ahora pasa uno por ahí y dice, ¿dónde estaba? Yo ni me acordaba. Porque usted se queda con lo que tiene en este momento. No deje que las dificultades lo detengan y le digan que usted no puede. Versículo 3. Tobías el amonita que estaba junto a él agregó, hasta escúchanos la gente de los lados. Me decían esta semana una persona, me decía, es que oía a la gente que estaba a mi alrededor y me habló mal. Dice, valiente construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Escuche, valiente construcción. Si un zorro camina sobre ese muro, lo derrumba. ¿Sabe qué significa? Cuando la persona, por ejemplo, tiene un nuevo proyecto y está comenzando y dice, no, esto está muy débil, esto no va a salir. Esa es su actitud. ¿Por qué? Porque no sabe cómo enfrentar la dificultad por la actitud que tiene. Pero ¿sabe quién enfrenta la dificultad y la pasa? En las personas que son vencedores, que tienen buena actitud frente a la vida. No hay que comer, no hay ningún problema, seguimos adelante. Estamos mal, no hay ningún problema, perdono, sigo adelante. Me toca hacer esto, subo, no hay ningún problema, subo, bajo, no hay ningún problema, bajo. Es una actitud frente a la vida. Por eso los padres tienen que corregir a los hijos en las actitudes, porque luego no son capaces en la vida de conquistar nada. Son muchachos quedados ahí, atemorizados en un momento y no fueron capaces de seguir, y toca hacer un trabajo con ellos. Ahora, mire entonces lo que dice el versículo 4. Entonces, mire la actitud, la manera de enfrentar la vida. Yo oré. Oye, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierra extraña. No pases por alto su pecado ni olvides su maldad, pues han insultado a los que reconstruyen la muralla. Versículo 6. El muro fue completado hasta la mitad de su altura original. Por la actitud de Nehemías, dice, y independientemente de eso, Nehemías construyó el muro hasta la mitad. El tipo no se desanimó, iglesia. No se desanime porque venga una palabra, no se desanime porque venga una situación difícil. Levántese con más fuerza y enfrente lo que tiene que enfrentar. Amén. Dele un aplauso gigante a Dios, que se escuche. Mire, el muro fue completado. Si Nehemías se deja desanimar, no habría ningún muro. Si usted se deja desanimar por lo que tiene, por lo que le falta, siempre va a faltar algo. Siempre va a tener una dificultad, no importa, siempre están las dificultades. Pero levántese y pase sobre esa dificultad. Mire lo que dice. El muro fue completado hasta la mitad de su altura original alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente. Tenían una actitud. Ayer nos quedamos hasta súper tarde, aquí todo el grupo de mantenimiento y todo, y hablábamos, ¿por qué estamos cansados? Me decía, ¿por qué siento esto? Pues porque no hemos parado. ¿Y saben qué pasa? Vale la pena. ¿Qué pasa? ¿Que lo damos todo en el mundo? ¿Que en la discoteca sí lo dábamos todo y aquí para el Señor no? ¿Que los narcos daban todo para pasar y hacer el daño? ¿Que la gente que vivía para las botellas podían beber toda la noche? Y eso sí no alcanzaban y pasaron años, pero para el Señor no. Somos berracos para otra cosa, somos berracos para trabajar, pero para el Señor somos unas nenas. Eso es lo que pasa con muchos, son muy berracos en todas partes, pero aquí para ponerlos el hombro y el pecho frente al Señor, todos hacen así, tiemblan. Para eso sí no se comprometen con sus familias, se comprometen con sus visiones, se comprometen con los hijos, se comprometen en sus trabajos, trabajan 14, 20 horas, trabajan años enteros. Ahorran, pagan casas, hacen de todo, y para el Señor todo les tiembla. ¿Es así? Uy, yo los conozco. Es así. Pero para el Señor, cuando encontramos una buena actitud, nos tiramos. Entonces no importa, vamos a encontrar cualquier clase de dificultad, pero vamos a pasar sobre ella. Amén. Amén. Déjenme lo pongo entonces en el séptimo concepto, porque voy a acabar con estos dos y ya terminamos. Para crecer necesitamos la ayuda de otros. Es muy importante entender esto. Proverbios 27, versículo 17. Vaya conmigo y mire lo que dice. El hierro se afila con el hierro.
El hombre en el trato con el hombre. El hierro se afila con el hierro y los hombres se afilan con otros hombres. Usted es el diamante de alguien y alguien es su diamante. Quien quiera crecer necesita de otras personas. Mire, cuando Dios nos hizo, no nos hizo para que fuéramos independientes. Dios nos hizo pensando en que necesitábamos a otras personas. Eso de vivir en una montaña solo y decir yo puedo solo, no es de Dios. No piense que usted va a poder crecer solo. Son muy pocas las personas que pueden crecer solas. Muy poquitas, y creo que no conozco. Siempre tuvieron que depender de alguien. ¿Sabe una cosa? Dios depende de nosotros para hacer la gran comisión. ¿Ha notado usted que Dios no le dijo a los ángeles vayan y díganle a la gente que venga? Dios nos dice a usted y a mí y nos dice ahora son mis amigos, vayan y trabajen junto a mí. Ahora usted no es el esclavo de Dios, usted es colaborador con Dios. ¿Ha notado usted que Dios siempre pone personas para eso? Sin embargo, la persona que no quiere crecer no quiere ayuda de nadie. No, yo no necesito un líder. No, yo no necesito un papá, una mamá. A mí es que no me digan nada. No, yo no necesito esposo. Yo no necesito esposa. Yo no necesito pastores. Y las personas que siempre, yo no necesito un jefe. Las personas que siempre nos hacen crecer, inclusive las personas que actúan con nosotros negativamente, Dios siempre actúa, siempre trabaja con nosotros, aunque actúe alguien negativamente para el crecimiento. Algunos tuvieron un profesor muy difícil en el colegio y fue el que más los hizo crecer. ¿Lo recuerdan o no? Todos dicen, uy, ese profesor era el más cuchilla de todos y es el profesor que más recuerdan. ¿Y saben por qué? Porque fue el más difícil y porque los hizo crecer. Hay situaciones en sus vidas, los jefes son iguales. Mi papá, el papá que es más fuerte y más duro, es el que más hace crecer. ¿Por qué? Porque es el que más me tiene que ayudar a crecer para poder pasar sobre esa situación. Usted y yo necesitamos personas y por eso Dios lo dice muy claro, dice el filo se afila con el filo y las personas afilan a las otras personas. Y usted está en la iglesia precisamente bajo ese término. Usted va a encontrar en la iglesia gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Y yo me aterro porque hay gente que todavía escucho y dice, ¿por qué en la iglesia no lo hacen así? Pues porque la iglesia no es perfecta. Y la iglesia está hecha de gente que está aprendiendo a hacerlo y no hacerlo. Pero ese espíritu de religiosidad hace que todo el mundo, que esas personas se piensen que la iglesia tiene que ser perfecta. La iglesia no hay perfección. La perfección de la iglesia es la gracia de Jesucristo sobre los miembros de la iglesia. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Entonces usted necesita gente para crecer. Es necesaria la gente para crecer. Necesita un jefe. Ojo con una persona que no se sujete a nadie. Persona que no tenga una sujeción, no tenga un líder y no se sujete, es un peligro. Hay gente que me dice, y he escuchado en la iglesia, dice, yo no sigo a hombres, yo solamente sigo a Dios. Y yo no me sujeto a ningún hombre. Eso es simplemente una frase para decir yo soy un rebelde. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo necesita sujetarse a alguien. O si no, ¿para qué Dios dio padres? Y usted tiene que estar sujetos toda la vida. Si no, ¿para qué Dios da jefes? Toda la vida, en todas partes hay una autoridad. Usted se monta a un bus y hay una autoridad. Usted va a la tienda y hay una autoridad. Usted sale y ahí tiene una autoridad. En todas partes hay una autoridad. En todas partes se necesita gente. Dios necesita y tiene que ponernos para que crezcamos gente. La gente que no quiere crecer son aquellos que creen que no porque los apretan, porque los ayudan, porque les llaman. Gente que no quiere crecer. Pero yo quiero inspirarlo a que usted rompa ese esquema que tiene en su mente. Moldee, deje que lo moldeen. Deje que lo moldeen, Dios haga algo nuevo. Para crecer usted tiene que ser moldeable. Tiene que ser que alguien venga, le diga, le enseñe. Alguien le jale las orejas, alguien le diga, así no es. A nuestros hijos. Yo recuerdo cuando estaba en mi casa, mi hermano y yo éramos muy cansones. Y de mi casa llamaban de mi colegio llamaban a mi casa. Y cuando tocaba la puerta, cuando llamaban al teléfono, mamá se volvía con nosotros y le decíamos, el profesor llamó, pero ¿cómo tú no me defiendes con el profesor? Y dijo, el profesor nada, algo habrá tenido que hacer usted.
Nunca pasó mi mamá a defendernos a ninguna. Gracias a Dios, porque aprendimos que era la autoridad. Y le llamaban y le llamaban. Mi hermano cada semana tenía que ir al colegio. ¿Y saben qué? Nos enseñó a que necesitamos las personas alrededor nuestra. Piensen en eso. ¿Qué clase? ¿Dónde está usted? No le saquen las castañas de los fuegos a sus hijos. Deje que esos muchachos vivan las consecuencias. Enséñele y deje que ese muchacho corra, esa muchacha, y que se los formen. Eso es lo que ojalá estuviera el servicio militar para mandarlos a todos. El servicio militar es de lo mejor. Mandan a esos muchachos, allá lo enseñan y vuelven otra vez y les han enseñado. Y lo que no aprendieron en casa lo tienen allí. ¿Por qué? Porque hay gente que está. Pero ojalá y nosotros nos metiéramos en el servicio militar de Dios para que nos formaran y para que estuviéramos, para que empiecen desde aquí y terminen y sepan y cuando volteen a ver, wow, cómo ha crecido este joven, wow, ha sido impresionante el crecimiento. ¿Dónde pues lo ayudaron? Todo eso lo han moldeado todos estos años. Piensen lo que le estoy diciendo porque creo que tiene sentido en el crecimiento. Va a necesitar a otras personas. Dios nunca va a sacar del picture a nadie que no tenga para el crecimiento. Y por último, el grupo de alabanza puede acercarse. Quiero decirle que la última esencial, el último de las partes esenciales de crecer es el compromiso. Aunque usted tenga el deseo de aprender, aunque tenga el deseo de cambiar, aunque comience a poner en orden las cosas, aunque usted quiera pasar y tenga la visión clara, aunque enfrente sus temores, aunque enfrente dificultades, aunque enfrente la vida, aunque tenga otras personas, si no tiene compromiso, no va a poder crecer. Iglesia, dicen, Roma no se hizo en un día, ¿cierto? Y usted va a tener que invertir. Y el compromiso se ve en el nivel de inversión. Donde pone los labios, ponga su billetera. Donde pone los labios, ponga su fuerza. Todo necesita una inversión. ¿Se quiere casar? Tiene que invertir. Todo necesita una inversión y un compromiso. ¿Quién puede llegar y terminar una carrera en la universidad sin el compromiso de estudiar? Sabiendo que van a pasar tantos años. ¿Quién va a poder? Si no tiene compromiso, ¿cómo va a poder alcanzar las metas y el crecimiento que usted quiere? Saben, los primeros días y los primeros meses del ejército lo quebrantan a uno. Lo ponen a limpiar, lo ponen a recoger hojas, lo ponen de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, hasta que lo hacen moldeable. Y ahí sale la persona y sale completamente cambiada. Si usted no se compromete a crecer en su vida y en lo que Dios le está llamando, usted va a perder su tiempo. Y Dios está diciendo, comprométase. Y comprométase puede ser, busque estabilidad. Comprométase puede ser, busque la persona con la que quiere, métase en un curso. Comprométase quiere decir, bueno, durante los siguientes 6 meses en mi agenda voy a colocar esto. En los siguientes 6 meses en tal parte voy a hacer esto. Comprométase con esos muchachos. Comprométase que no le va a pasar ninguna. Comprométase a adorar con ellos. Comprométase en lo que tiene que comprometerse. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, versículo 16, 9. Y el contexto de esto es el Señor dando fuerzas a quienes están comprometidos. El compromiso es lo que muestra el carácter. El compromiso es lo que muestra y lo que le da el endurecimiento a la visión. Una visión sin compromiso no es nada. Usted quiere llegar muy lejos, pero si le falta compromiso, ¿a dónde va a llegar? Comprométase con la visión. Comprométase con la visión de su casa. No lo empiece hoy, déjelo mañana. Comprométase en la visión de su grupo de oración. Comprométase en la visión de su iglesia. Comprométase en lo que tiene que hacer. Comprométase en lo que usted va a proponerse o lo que Dios le está proponiendo. Pero comprométase. Comprométase para que pueda ser restaurado para su crecimiento. Comprométase en la oración, pero todo necesita un nivel de inversión. No espere, hay padres que dicen, yo dejé a mi hijo allá el fin de semana y tenía que venir. No, si usted no se compromete con eso. Sandy nos hablaba de la bendición y cómo había que comprometerse. Y decimos, bendecir
aprender a bendecir a las personas tiene que venir de parte de Dios. Yo tengo que querer, tengo que dar el toque, tengo que trabajar y tengo que comprometerme con esa bendición. Si usted no se compromete en la bendición, va a ser muy difícil. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 16, 9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Escuche, lo leemos despacio. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. El Señor está observando para fortalecer los que están comprometidos con Él, los que quieren comprometerse en la visión. El Señor está buscando gente que esté comprometida para darle la fuerza. Es como si usted dijera: tengo un gran proyecto, si alguien me diera el dinero para fundar este proyecto. Y usted encuentra la respuesta a la palabra de Dios. Dios está buscando quién está comprometido con su proyecto para financiarlo. Dios está buscando quién está comprometido con el proyecto de Dios y donde Él esté para fundamentar ese proyecto o para financiar ese proyecto. Ahora piense, ¿cómo financia Dios el proyecto de su familia? Bueno, usted le voy a decir cómo. Comprométase a la oración y a meterse en ese proyecto y Dios se lo financia. Pero pastor, yo no necesito dinero para con mi familia. No estoy hablando de dinero. Dios le financia las fuerzas que necesita. Le va a dar todas las finanzas emocionales, espirituales que usted necesita. Allá le va a llegar la carga de unción. Y si es una cosa financiera, también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere prosperar cada proyecto que tengamos nosotros, si va de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Bueno, para uno, darle el bien que usted espera. Y dos, para exaltar su propio nombre. O al contrario, para exaltar su nombre, primero glorificarse y decir: yo soy el que estoy ayudando a David, yo soy el que estoy ayudando a Darwin, yo soy el que estoy ayudando a Álvaro. Y la gente diga: uy, ese Dios de Darwin, mire cómo lo tiene. Ese muchacho que vino así asado y mire dónde llegó. Mire ese muchacho Álvaro. Entonces la gente va a mirar de afuera y va a decir: uy, ¿ese es el Dios? Claro que sí. Y dos, para darnos el fin que nosotros esperamos. Señor, tenía tanto deseo que tú hicieras esto en mi vida y ahora soy un hombre y una mujer cambiado. Iglesia, Dios está queriendo que crezcamos. Y Dios está diciendo: la visión en este momento es: crezca en todos los aspectos que pueda. Y está ensanchando la iglesia. Ustedes no lo saben, pero dentro la está ensanchando. Y nosotros lo podemos observar. Y creemos que vienen tiempos de un crecimiento especial. Sea en número, sea en tiempo, o sea en calidad. No sé, cualquier crecimiento, porque crecimiento es donde Dios está. Y Dios está trayendo esos tiempos. ¿Y sabe quiénes tienen que crecer? ¿A que no adivinan? Ustedes y yo. Vamos a ponernos en pie, ¿sí? Espíritu Santo, estamos muy felices, pero también nos sentimos retados por lo que quieres hacer. Nos estás animando, nos estás entregando un espíritu, o el espíritu más bien que hubo en Zorobabel, tu Santo Espíritu, donde nos dices que no es ni con fuerza ni con ejército, sino que es con tu espíritu, Señor. Y levantamos las manos porque nos sentimos inspirados. No nos sentimos inspirados con una motivación para nuestro reino, sino que queremos sentirnos motivados por ti, para crecer para ti, para menguar nosotros, para levantarte. Por eso te decimos que mi anhelo es conocerte. Mi anhelo es tener más de ti. Mi anhelo, Señor, es estar más delante de ti. Nuestro anhelo es poder crecer. Nuestro anhelo es poder estar delante de tu presencia. Y te agradecemos en cada lugar donde tú estás haciendo crecer a cada persona, sea desde el último que llegó hasta el último o hasta el primero, sea desde la persona que lleva muchos años en el Señor o el que no. Señor, yo te pido que hoy, Espíritu Santo, plantes una semilla de crecimiento en cada persona que está allí. Cierre sus ojos y levante sus manos un momento. Yo te pido en el nombre de Jesús
que levantes una semilla, que pongas semillas de crecimiento, Señor, y que nos quedemos aterrados de lo que vas a hacer. Yo te pido que en las casas haya victoria, te pido que en los colegios haya victoria, te pido que haya victoria en batallas contra el pecado, te pido que haya victorias en batallas a nivel de liderazgo, te pido que haya victorias a nivel de hogares, te pido que haya victorias a nivel financiero, te pido que haya victoria a niveles que nunca hemos visto. Yo te pido que coloques, por favor, semillas, espárcelas, Señor, como aquella gran mano que esparce semilla y caen en los corazones, y dales de crecer, Señor, y que tengan un fruto, y que el fruto sea grande y que sea para tu nombre, en el nombre de Jesús.